Hay silencios que no anuncian la paz, sino la muerte lenta y deliberada del sentido. No es el silencio de la contemplación, donde el alma finalmente encuentra descanso en la inmensidad del yo. Es un silencio hueco, formado por proyecciones no reconocidas y expectativas frustradas. Es el sonido ensordecedor de una estructura interna que se derrumba, un colapso que se produce, irónicamente, en medio del ruido incesante del mundo moderno. Cierra los ojos por un momento, no para escapar, sino para ver mejor. Deja que el murmullo de tu propia mente amaine. ¿Te sientes? Hay una tensión sutil, una ansiedad sin objeto claro, que se ha asentado como polvo fino en los rincones más íntimos de nuestra experiencia colectiva. No es la dramática turbulencia de una revolución anunciada en las plazas públicas, sino el desgaste silencioso e invisible de las columnas que sostienen nuestra realidad psíquica y social. Un colapso que no necesita explosiones para ser fatal, solo la erosión continua de la verdad interior. Asistimos, desde la caja y a través de pantallas centelleantes, a la desintegración de arquetipos fundamentales, esos pilares que, desde tiempos inmemoriales, dieron forma y límite al océano caótico del inconsciente colectivo. El tejido mitológico que nos unía se está desmoronando, no por un ataque externo, sino por una negligencia interna. ¿Qué sucede cuando los dioses mueren y no hay sustitutos dignos para heredar el trono de la psique? Lo que queda es el escenario vacío, ocupado solo por el ego inflado e histérico, bailando para un público igualmente vacío de esencia. Este no es un acontecimiento político o económico, aunque se manifiesta a través de ellos. Es un fenómeno del alma, una crisis de individuación a gran escala. Para comprender la magnitud de este declive silencioso, debemos alejarnos del periodismo fáctico y profundizar en la psicología profunda, el lenguaje inmortal de los arquetipos. Porque el mundo exterior, amigo mío, no es más que un espejo distorsionado de las batallas que se libran a diario en el inframundo de nuestra psique. La base de todo edificio psicológico saludable reside en el equilibrio dinámico entre el yo que mostramos al mundo y el yo que nos ocultamos a nosotros mismos. Me refiero, por supuesto, al eterno baile entre la persona y la sombra, el arquetipo, persona, la máscara que usamos para interactuar socialmente. Es, en su función original, un instrumento de adaptación, un mediador entre la complejidad interna del individuo y las demandas simplificadoras del colectivo. La persona debe ser flexible, un disfraz que se pueda cambiar pero nunca confundir con piel. Sin embargo, lo que observamos hoy es la hipertrofia patológica de la persona, que se ha convertido no solo en una máscara, sino en una armadura de plomo. Esta persona contemporánea no se construye sobre la esencia, sino sobre el algoritmo. Está optimizado para retroalimentación inmediata, diseñado para validación instantánea y calibrado para evitar cualquier tipo de fricción o vulnerabilidad. Este exceso de rigidez y optimización crea una ilusión de totalidad. La persona moderna cree que es su desempeño social, su perfil público, su curación estética de experiencia. Se identifica tan completamente con el rol, ya sea el de empresario incansable, el de activista virtuoso o el de buscador espiritual iluminado, que la conexión con el yo, el centro organizador de la psique, se corta. La máscara se pega al rostro, sofocando el aliento del alma. Y cuando la persona se vuelve absoluta, ¿qué pasa con la sombra? Lo que el estándar idealizado de la máscara niega, reprime o considera no aceptable, no desaparece. La sombra no es simplemente malvada, es todo lo que el ego se niega a integrar. Ira, pereza, vulnerabilidad, deseo puro, destructividad y, fundamentalmente, creatividad salvaje. En un mundo donde la persona exige perfección y positividad tóxica, la sombra es empujada a los sótanos más profundos del inconsciente colectivo. Y el inconsciente, como un pantano lleno de gases inflamables, tiene una presión límite. Cuando la presión se vuelve insoportable, la sombra no emerge de manera individualizada e integradora, que sería el camino hacia la individuación. Explota colectivamente a través de proyección. Vivimos en un apogeo de proyecciones arquetípicas. El mal no es visto como una posibilidad humana inherente, que requiere reflexión y trabajo interior. Siempre es externo, siempre está encarnado en el otro, ya sea el vecino con opiniones políticas opuestas, la corporación distante o el grupo ideológico rival. Al proyectar nuestra sombra, nos liberamos temporalmente de la responsabilidad de lidiar con nuestro propio caos interno. La polarización social que estamos presenciando no es principalmente un desacuerdo de ideas, es una manifestación arquetípica del colectivo sombra que ha encontrado su objetivo ideal. Convertimos la discusión en una caza de brujas, porque es más fácil quemar el mal proyectado fuera de nosotros que encender la luz de la conciencia dentro de nuestro propio castillo oscuro. Esta negación masiva de la sombra es la razón factor fundamental del colapso silencioso.
La negación crea un vacío de autenticidad, donde antes había solidez de carácter, resultado del enfrentamiento con la propia oscuridad. Ahora hay fragilidad de actuación. Donde antes existía el ritual del significado, ahora existe la compulsión de la distracción. Este escenario de persona hipertrofiada y sombra proyectada nos lleva a una nueva figura arquetípica que domina el escenario contemporáneo: el espectador paralítico. El espectador paralítico no es el héroe de antaño, el que se embarcó en el viaje de la transformación. Él es quien consume el viaje, quien mira la pelea sin bajar jamás a la arena. El espectador paralítico se deleita en el análisis infinito, en la crítica esterilizada, en el sentimiento de superioridad moral que surge al juzgar los errores ajenos, sin ensuciarse nunca las manos con la propia vida. La energía psíquica que debería invertirse en crear significado y confrontar la realidad se desvía hacia el rendimiento de opinión. La vida se convierte en un debate de gran volumen y poca sustancia. La acción es reemplazada por la reacción. La responsabilidad se subcontrata al arquetipo del salvador o del villano, que, convenientemente, solo existen fuera de nosotros. El humor ligero, en este contexto, reside en la comedia trágica del yo moderno. El ego, al mismo tiempo que se proclama centro del universo, ego inflado, se siente fundamentalmente impotente, ego atrofiado. Creamos plataformas sociales que nos prometen la omnipotencia de la voz, pero solo nos brindan la soledad del eco. Gritamos nuestras verdades para que nos escuchen, pero lo que escuchamos es solo el reflejo amplificado de nuestra propia inseguridad, envuelto en más sombra proyectada. Es el chiste cósmico. Somos dioses digitales en cuerpos mortales, obsesionados con ocultar nuestra imperfección. La verdadera tragedia es que, al asumir el papel del espectador paralítico, perdemos contacto con el arquetipo más vital para la salud de la psique: el inocente, que se atreve a preguntar ¿por qué? Y el mago, que se atreve a transformarse. Preferimos la ilusión de control de la persona a la aterradora libertad del yo inexplorado, y es en este punto de profunda alienación cuando el colapso interno se vuelve inevitable. El alma tiene hambre de rituales que la conecten con lo luminoso, de mitos que expliquen el sufrimiento, y de espacios donde la sombra pueda ser bienvenida y no desterrada. En ausencia de estos elementos, el colapso silencioso se manifiesta como el terror vacío, la íntima certeza de que la vida se vive para algo que no existe, una búsqueda incesante de un tesoro que ha sido enterrado dentro de nosotros, pero cuya ubicación ha sido olvidada por la dictadura de la superficialidad. Si estas reflexiones despiertan algo en tu interior, si la tensión silenciosa resuena con una verdad que ya sospechabas, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique, donde la oscuridad es solo la promesa de una nueva luz. Continuamos entonces, examinando la estructura de este declive arquetípico. El conflicto filosófico no se trata de lo que haremos en el futuro, sino de quienes seamos en el presente. Estamos atrapados en una dualidad viciosa. El ego lucha desesperadamente por mantener la ilusión de control, mientras que la esencia agoniza bajo el peso de la represión. El ego exige certeza, la esencia exige misterio y entrega. La batalla por el control se manifiesta brutalmente en el intento de domar el caos natural de la existencia. Tenemos una sociedad obsesionada con la previsibilidad, con mapear cada riesgo, con la estandarización de cada emoción. El resultado es el vaciamiento de la vida de su poder trágico y, en consecuencia, de su belleza más profunda. Donde hay riesgo cero, no hay significado. Esta obsesión por el control es la manifestación del guardián patológico dentro de la psique colectiva, alguien que se niega a aceptar la impermanencia y la mortalidad. Construye muros de regulación y dogmas para proteger al frágil ego de la revelación de que, al fin y al cabo, todos somos pasajeros de un barco sin timón definido, navegando por un mar de incertidumbre. La negación del caos es la negación de la vida. Sin embargo, la vida, por su naturaleza arquetípica, requiere caos para renovarse. Exige al rebel que destruya la antigua forma para que pueda surgir la nueva. Pero el rebelde moderno, dominado por la sombra, a menudo no es un agente de transformación, sino un destructor ciego. Se rebela contra la autoridad, pero solo para rendirse a otra forma de tiranía, la tiranía del rebaño digital, que dicta lo que es aceptable, lo que es despertado, lo que es moralmente superior, sin cuestionar jamás el origen de sus propios dogmas recién adquiridos. La verdadera rebelión, la que nos interesa psicológicamente, es el acto de volverse hacia adentro,
y declarar independencia de la opinión externa y las proyecciones colectivas. Es el coraje de ser el propio hereje de persona, pero requiere un nivel de dolor y soledad que la mayoría de nosotros intentamos desesperadamente evitar. Y es por eso que el colapso permanece y silencioso, porque se teme más el dolor de la conciencia que la anestesia de la inconsciencia. La contradicción humana radica en el hecho de que buscamos desesperadamente la libertad, el arquetipo del explorador, pero nos saboteamos constantemente cediendo a la tentación del deseo inmediato, el arquetipo del loco impulsivo. El deseo de validación, de consuelo, de escapismo nos encadena a patrones repetitivos, a ciclos de dopamina y culpa que minan nuestra energía creativa. El colapso silencioso es la consecuencia directa de una civilización que ha alcanzado el máximo confort material, pero ha perdido por completo el mapa del alma. La abundancia externa contrasta con la pobreza interna. Tenemos de todo excepto sentido. Y sin sentido, la psique se vuelve contra sí misma. Depresión, ansiedad generalizada, nihilismo disfrazado de sarcasmo. Estos son los síntomas que envía el inconsciente para advertirnos de que estamos viviendo una vida que no es la nuestra. Es el grito silencioso del yo, siendo asfixiado por la máscara dorada de la persona. Y hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, registra cada contradicción, cada proyección, cada momento de escape y cada atisbo de verdad. Y es con esto con lo que continuaremos en el próximo momento. Mientras la civilización espera el rugido de una catástrofe, la psique humana a menudo se encuentra en un silencio húmedo y traicionero. El colapso no es el terremoto que estalla en la pantalla de los medios, es el lento desmoronamiento de los cimientos internos, que ya no soportan el peso de lo que pretendemos ser. Esta es la esencia del arquetipo en discordia. La fachada exterior resiste, hecha de hormigón y fibra óptica, mientras las columnas invisibles, las forjadas por el sentido y el espíritu, se convierten en polvo. Respira hondo, siente el peso que llevas, esa ansiedad sutil que no tiene nombre, pero que vive en los rincones de tu habitación, de tu mente, de tu tiempo. No es solo el peso de los periódicos, sino el peso de tu propia persona, lo que de repente se siente demasiado frágil para continuar con el acto. Estamos cansados, no necesariamente del trabajo o del esfuerzo físico, sino de la lucha incesante por sostener un ideal de perfección, de felicidad perpetua, de control absoluto, un ideal que murió silenciosamente en el subsuelo del inconsciente colectivo. En la primera parte de este viaje, miramos la erosión del yo, la sombra que se proyecta en los sistemas, y la tiranía de la persona que nos viste con pieles que no nos pertenecen. Ahora, necesitamos profundizar en la mecánica de este colapso arquetípico, examinando la pieza central que fue descartada por el colectivo, el arquetipo del héroe. En la mitología y la psique individual, el héroe no es solo el guerrero que gana la batalla externa, es el individuo que emprende el viaje de la individuación, el peregrino que desciende al inframundo para enfrentarse al dragón de las sombras, represión, miedo, ignorancia, y regresa con el tesoro de la conciencia, integrando lo fragmentado. Es un arquetipo de sacrificio y autotransformación necesario. Sin embargo, la sociedad contemporánea, obsesionada con la eficiencia y el confort instantáneo, ha llevado a cabo una sutil traición a este arquetipo fundamental. Reemplazamos el peligroso viaje interno del héroe por la cómoda figura del administrador. El administrador es el héroe retirado que ya no baja al calabozo, solo gestiona el inventario de lo ya conseguido. Valora la estabilidad por encima de la verdad, el procedimiento por encima de la profundidad y el beneficio por encima del propósito. El colapso silencioso comienza cuando el inconsciente colectivo se da cuenta de que sus líderes, ya sean políticos, corporativos o personas influyentes, son en realidad administradores vanidosos, no héroes espiritualmente rectos. Buscan aprobación y poder externos, mientras que el dragón de las sombras, que debería haber sido confrontado e integrado, permanece no solo vivo, sino también hinchado y hambriento, escondido debajo de la mesa de conferencias. Cuando la sociedad abandona al héroe, pierde el mapa de cómo llegar a ser un todo. Sin el mapa, la psique colectiva, sintiéndose incompleta y profundamente amenazada, comienza a buscar obsesivamente sustitutos externos para llenar el vacío dejado por la ausencia de significado interno. El tesoro ya no es la sabiduría adquirida en profundidad, sino el reconocimiento público y la acumulación material, un mero espejo que refleja el vacío del ego. Y aquí es donde entra el gran peligro. Cuando el héroe fracasa en su misión de integrar la sombra, primero en sí mismo, luego simbólicamente para el colectivo, esta sombra reprimida no desaparece, se acumula, transformándose en la sombra colectiva. La sombra colectiva es el vertedero psíquico de la sociedad. Todos los miedos, odios, prejuicios, deseos reprimidos e impulsos destructivos que nadie quiere reconocer como suyo. Y,
siguiendo una ley inmutable de la psique. Lo que no se integra internamente, se proyecta necesariamente hacia el exterior. Como la psique colectiva no puede soportar el peso de su propia fealdad y fracaso, necesita urgentemente. Intenta encontrar un lugar donde descargar esta carga tóxica. Busca desesperadamente el arquetipo del chivo expiatorio. El uso de chivos expiatorios es el mecanismo de defensa psicológico más antiguo y cruel de la historia de la humanidad. Es creado por el administrador, el ego débil que se niega a enfrentar su propio fracaso, para purgar el colectivo sombra. La proyección funciona perfectamente. Todo lo malo, corrupto, vago o falso que hay en la sociedad se traslada de repente a un grupo, idea o individuo concreto. Observemos la velocidad y voracidad con la que el colectivo moderno e hiperconectado se moviliza para identificar, perseguir y aniquilar figuras o grupos que temporalmente se convierten en el perfecto chivo expiatorio. No se trata de justicia real. Esto es una catarsis psíquica barata. Linchamiento virtual, cancelación sumaria, histeria moral. Estos son rituales de purificación arquetípicos distorsionados, donde la multitud se siente momentáneamente limpia cuando ve la impureza, su propia sombra, siendo quemada en la plaza pública. Y el humor ligero, que antes servía para airear la psique y romper la rigidez del ego, se convierte en un arma. Hoy en día, el sarcasmo y la ironía ya no son la herramienta del sabio para revelar la verdad, sino el látigo del administrador para imponer la conformidad y ridiculizar cualquier desviación de la línea aceptada. Esta es la tragedia de nuestro tiempo. El héroe está agotado, no por luchar contra monstruos reales, sino por luchar contra la proyección de sus propios monstruos internos. Si estas reflexiones despiertan algo en ti, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique, donde el silencio revela más que el clamor. Volviendo a nuestro análisis de la disfunción arquetípica, cuando el héroe cae, se lleva consigo la capacidad de la cultura para sostener la paradoja. El mundo moderno es alérgico a la paradoja, a la idea de que pueden coexistir dos verdades contradictorias. ¿Por qué? Porque lidiar con la paradoja requiere la madurez del ser, la voluntad de resistir la tensión de la dualidad. El ego, que ahora gobierna, exige claridad binaria absoluta. Yo soy bueno, tú eres malo, yo tengo la verdad, tú eres el error. Esta negativa a habitar la zona gris de la existencia humana es lo que allana el camino para la polarización extrema que observamos en casi todos los ámbitos, desde la política hasta la espiritualidad. El arquetipo del sabio también sufre una degradación fatal. El sabio, el guardián de la sabiduría, a quien Jung consideraba íntimamente vinculado al ser, es alguien que ve más allá de lo inmediato, que comprende los patrones profundos de la historia y la psique. Es el mediador, lo que recuerda al héroe la necesidad de humildad ante la hibris. En nuestra era de información masiva e instantánea, el sabio ha sido reemplazado por el experto. El experto es el sabio con el cerebro mutilado. Es capaz de acumular infinitos datos en un dominio restringido, pero ha perdido por completo la capacidad de conectar estos datos con el gran panorama del sentido o la moral humana. El experto no pregunta ¿por qué deberíamos hacer algo? Simplemente pregunta ¿cómo podemos hacerlo de manera más eficiente? Es peligroso porque, investido de autoridad, que el administrador ama, proporciona la justificación técnica de la sombra colectiva. Dice que el linchamiento de chivo expiatorio es en realidad una optimización del sistema social. Proporciona el barniz de objetividad científica a las decisiones motivadas por el miedo y la proyección psicológica. Por tanto, el colapso silencioso se desarrolla en tres actos trágicos. 1. El héroe, la búsqueda del yo, es reemplazado por el administrador, la tiranía del ego. 2. La sombra personal, no integrada, se condensa en la sombra colectiva. 3. La sombra colectiva, ayudada por el especialista, el sabio degradado, se proyecta enteramente sobre el chivo expiatorio, iniciando círculos viciosos de purificación moralista y autodestrucción sutil. En esta etapa, la sociedad se asemeja a un paciente que sufre una enfermedad psíquica autoinmune, donde el cuerpo, el colectivo, ataca desesperadamente a sus propias células, el chivo expiatorio, con la esperanza de que al eliminar el síntoma, la enfermedad desaparezca. Pero la enfermedad es interna, la enfermedad es el ego. La mente colectiva, en este estado de desequilibrio, exige algo más que eficiencia, exige alma, rito, misterio, pero en lugar de recurrir a las fuentes profundas del inconsciente colectivo para renovarse, recurre al consumo frenético de narrativas polarizadoras, volviéndose adicta a la adrenalina del conflicto
y a la justificación moral que ofrece la proyección del chivo expiatorio. Esta adicción a la proyección es lo que impide la verdadera curación. Nadie quiere ver su propia contribución al desastre. Es infinitamente más cómodo ser el vigilante moral que señala con el dedo que el humilde humano que investiga la suciedad de su propio patio psíquico. Y esa es la trampa de nuestro tiempo. Creemos que estamos luchando por la luz, pero la mayor parte del tiempo solo luchamos para mantener la persona impecable, incluso enojando a la sombra en el otro. Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo. No se identifica con el administrador ni con el experto. Es la voz silenciosa que llama al viaje del auténtico héroe, y es con esa voz, con la urgencia del ser, que continuaremos hasta el momento siguiente. El clímax silencioso no es el momento de la caída atronadora y perceptible, sino más bien la conciencia escalofriante de que el puente que nos conecta con nuestra realidad estructurada se ha derrumbado y ahora yacemos suspendidos sobre el abismo, frente a solo la verdad desnuda y el eco de nuestro propio aliento. Hemos llegado al tercer acto del drama psíquico, el punto en el que todas las proyecciones se han agotado y el escenario está vacío, revelando la maquinaria de ilusión que sostuvo la civilización. Esta no es una tragedia externa, es la tragedia del ego, que, habiendo agotado su papel de organizador, se convierte en el tirano desesperado. Permítete un momento de quietud. Siente el peso de esta suspensión. Este es el purgatorio psíquico por el que pasa el alma colectiva. El tiempo, que antes transcurría linealmente, parece duplicarse y el silencio se vuelve ensordecedor. Ya no hay máscaras sociales que sujeten el escenario. El actor principal, la persona, se desvaneció en polvo. Lo que queda no es un caos aleatorio, sino la materialización de las fuerzas que hemos estado reprimiendo y negando durante generaciones. Nuestra sombra colectiva, que exige ser vista, exige responsabilidad. El colapso silencioso, en su apogeo, es la rebelión final del inconsciente colectivo. Piense en el inconsciente colectivo no como una polvorienta biblioteca de mitos, sino como un vasto océano, cuyas mareas están gobernadas por profundas fuerzas arquetípicas. Cuando el ego de la civilización, hinchado y arrogante, intenta bloquear el flujo natural de las mareas, la necesidad de renovación, de muerte y renacimiento, este océano no negocia. Él simplemente se levanta. El colapso, por lo tanto, es la manifestación de la naturaleza no negociable del ser. La vida debe renovarse, incluso si esto requiere la destrucción de la forma estática que la aprisiona. En este momento culminante, el arquetipo del tirano surge con toda su fuerza. El tirano es la sombra del rey o líder. El rey es la fuerza integradora que establece el orden, protege al pueblo y garantiza la fertilidad psíquica. El tirano es el rey que olvidó su fuente, que se aferró al poder en sí mismo, temiendo el cambio y, sobre todo, temiendo su propia mortalidad y la limitación de su ego. Intenta controlar la desintegración imponiendo más control, más leyes, más vigilancia, más negación de la realidad subjetiva. Él es el ego civilizacional en pánico, tratando de sellar grietas con decretos y narrativas vacías, mientras que la base, la confianza en la autenticidad y la realidad compartida, ya se ha licuado. La paradoja de esta fase final es que cuanto más intenta el tirano afirmar su realidad de control, más expone la fragilidad de su construcción. Se convierte en una figura tragicómica, un gigante de arcilla sobre pilotes. Y aquí es donde entra en juego el arquetipo del bufón, con su humor ligero y cortante. El loco, a menudo el vehículo inconsciente del yo, es quien, a través de la ironía y la sátira, expone la desnudez del emperador. En un mundo donde la seriedad del ego intenta imponer la tiranía, el bufón es la herramienta de Dios para inyectar caos sagrado y revelar el absurdo inherente a la búsqueda incesante de un orden perfecto e inmutable. La ironía, el meme que rompe la narrativa solemne, la risa nerviosa que surge ante la catástrofe. Todas estas son manifestaciones del loco, desarmando el peso del tirano. La ligereza, en este caso, no es escape, es un arma metafísica contra la pesada seriedad de la ilusión de control. Este enfrentamiento, sin embargo, tiene un precio psicológico. A medida que el tirano se desmorona bajo el peso del ridículo, el loco y la sombra, la realidad reprimida, el individuo se ve obligado a abandonar su refugio en la persona y la proyección social. El dolor del colapso no es la pérdida de posesiones, sino la pérdida de la identidad ilusoria que habíamos construido. La persona, al ser un puente entre el ego y el mundo, cuando se rompe, nos deja sin mediador. Nos quedamos desnudos, confundidos, y el primer impulso es correr de regreso a la seguridad de cualquier nuevo salvador que prometa restaurar el puente. Pero es precisamente esta búsqueda de un nuevo salvador externo la que perpetúa el ciclo de colapso. El salvador, si bien es puramente externo,
es simplemente el tirano reciclado, que promete orden a través de una nueva ideología. La verdadera salvación no vendrá del dogma ni de un líder carismático, sino de la integración del Salvador interior, el aspecto del yo que exige responsabilidad total por nuestra propia psique. Si estas reflexiones despertaron algo dentro de ti, si la imagen del tirano desesperado y del loco en acción resonó con tu propia observación del mundo, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique, porque solo nombrando las fuerzas invisibles que nos mueven, podremos comenzar a controlarlas. El arquetipo, ánima, el principio F eminine en la psique masculina, y el animus, el principio masculino en la psique femenina, también desempeñan papeles cruciales en este clímax. En una sociedad que valora excesivamente el logos, la razón, lo estructurante masculino, y reprime al eros, la conexión, lo integrador femenino, el colapso es, en parte, la venganza de Eros, un exceso de estructura y de razón seca, desconectada del sentimiento y del significado, conduce a la esterilidad y al vacío. El ánima reprimida se manifiesta entonces no como la musa inspiradora, sino como el quon, caos emocional, y la histeria colectiva. Esto lo vemos en una polarización extrema, donde el sentimiento está disociado del pensamiento y el pensamiento está desprovisto de humanidad. Las emociones reprimidas inundan la superficie, haciendo que el habla sea imposible y la empatía una rareza. El sistema nervioso colectivo está sobrecargado porque la matriz del sentimiento ha sido descuidada en favor de la matriz del hacer. Por lo tanto, estamos presenciando no solo la desintegración de las estructuras sociales, sino también la desintegración del lenguaje mismo. La palabra pierde su peso simbólico y se convierte en solo un signo diseñado para manipular, un escudo para la sombra. Cuando el lenguaje muere, la conexión humana muere con él. El arquetipo del sanador herido se convierte en la única guía confiable. The Wounded Healer no promete reparación inmediata, pero promete presencia en las ruinas. Sabe que la única curación verdadera proviene de confrontar la herida misma y la sombra que la creó. Nos enseña que para reconstruir el mundo externo, primero debemos profundizar en los restos de nuestra propia psique y encontrar el yo, el centro inmutable, que sobrevivió a la caída del tirano. Nos damos cuenta, entonces, de que el oro de la psique no está escondido en alguna utopía futura, sino más bien forjado en el fuego de nuestra propia ruina. El camino no es reconstruir el puente ilusorio, sino aprender a reconocer el centro que no necesita puentes externos. El verdadero colapso es la muerte de lo que pensábamos que éramos, para que finalmente pueda emerger lo que realmente somos. Y es en esta huida, en esta transmutación final, de rehén del ego a sirviente del ser, donde reside nuestra única esperanza de renacer.